Feedback para empoderar. Estamos llegando a una parte de aplicación de los conocimientos que hemos compartido contigo en este e-learning de asertividad de Grupo Ruya. Así que prepárate para empezar a confirmar de qué manera cada uno de los elementos que vimos se aplican hacia la construcción de un equipo de alto desempeño. Permítanme compartir la pantalla, empezando por preguntarte, ¿cada cuánto te dan un feedback? ¿Cada cuánto das un feedback? Porque esta es una herramienta indispensable para construir equipos de alto desempeño. Algunas organizaciones pautan que este feedback se dé de manera anual, incluso con alguna relación hacia bonos, hacia reconocimientos, pero independientemente de esta formalidad necesaria, el líder también ve de manera más constante, tal vez trimestral, sentarse un momento, tal vez no tanto tiempo, a darle una orientación de feedback al equipo para saber cómo va. Incluso si podemos darnos el tiempo de una vez al mes, tener una conversación, tal vez no tan formal, pero con la finalidad de dar un feedback, estaremos construyendo, empoderando a nuestro equipo hacia el alto desempeño. Bueno, el feedback nos brinda autoconocimiento a través de comprender nuestros comportamientos. Todos tenemos áreas de oportunidad. A partir de esta información que brindamos, la persona decide qué hacer con ella. Y la organización tiene estas herramientas para poder gestionar el desarrollo de su talento, de sus personas. Aquí es muy importante comprender cómo aplicar la técnica, porque por naturaleza humana a nadie le gusta que le digan qué hacer después de la adolescencia. Y además, aunque sea para nuestro bien, hasta nos repatea. Por un lado, nos incomoda muchísimo que nos den un feedback negativo. Nos queda claro que es para crecer, para nuestro bien, y que si alguien no te dice, pues no te das cuenta, vas con la ceguera. Pero hay que saber cómo poder empatizar y conectar para que la persona nos pueda escuchar y no subir las barreras porque se sienten amenazados, criticados o juzgados. ¿Te ha pasado? Hay algunas barreras que impiden que podamos brindar un buen feedback. Las externas tienen que ver con los sucesos fuera de mí y las internas que tienen que ver muchas veces con mi mentalidad. En cuanto a las externas, ¿qué tal el tiempo? Nunca tengo tiempo, se me hace tarde, soy súper HR contra ultra mega hiper ocupado, pero hay que comprender lo poderoso que es hacer esta evaluación para hacer este ajuste de alineación y balanceo interno y que las personas puedan desarrollar las cosas de mejores formas. Aquí es abrir la agenda para afilar el hacha de alguna manera y que las personas al darse cuenta se hagan cargo para ir mejorando, porque si no les decimos, si nosotros no nos damos cuenta, seguimos en un nivel de inconsciencia. Las barreras internas es que ahorita no estoy de humor, no estoy de ánimo, estoy muy ocupado, o la otra persona está enojada, está distraída, está pasando por un duelo, alguna cuestión emocional. El lenguaje inapropiado, o sea, no puedo dar un feedback con sarcasmo, con ironía, con malas palabras, degradando, en un tono álgido, porque entonces no construye, destruye, ¿ok? No funciona. ¿Y qué tal el temor a enfrentar una conversación difícil, una conversación incómoda? Pero esas son las que más transforman. Sin embargo, hay que tener conciencia de todo esto para aprender a que el feedback sea una práctica más constante del líder hacia su equipo, ¿ok? Hay que darnos cuenta para hacernos cargo de esto. La fórmula para un feedback efectivo es este acrónimo que hace referencia a 3 palabras. La S de situación. ¿Cuál es la situación que está pasando? ¿Qué acontecimiento estamos viendo? ¿Ok? ¿Y cuál es la conducta? Behavior, la conducta, el comportamiento que la persona tiene ante ello. No es lo que sucede, sino lo que hacemos ante lo que sucede, lo que hace la diferencia. Y finalmente, ¿cuál es el impacto, el costo en la organización, en el equipo, en el nivel de energía, en los presupuestos, en la confianza del equipo con esto que está sucediendo? Situación muy puntual, conducta, comportamiento ante ello y el impacto de esto, ¿ok? Son las 3 palabras, situation, behavior and impact, que van a hacer la diferencia cuando queremos que el feedback realmente sea efectivo para tener un resultado. Ahora,
hay que evitar juzgar el comportamiento, la persona, como si la criticáramos, como si la enjuiciáramos, porque en ese momento por natura humana sube las barreras, así claro, como si solo yo lo hiciera, como si yo fuera el culpable. O sea, nos vamos a defender, es naturaleza, salta el reptiliano. Necesitamos realmente el proceso que vamos a ver completo de feedback para conectar y hacernos escuchar. Vimos la distinción de saber escuchar y hacerse escuchar para poder dar un feedback entre muchas otras cosas. Entonces, estamos observando, analizando la acción, el comportamiento, situación en behavior, ¿ok? No a la persona como tal. Vamos a ser muy específicos al describir este comportamiento e incluso podemos hasta recrearlo, actuarlo para que la persona vea y se dé cuenta. Hay muchas formas de hacer que el otro cambie la opinión, la perspectiva y pueda darse cuenta de algo que no fue seguramente malintencionado, pero no tomó conciencia. Entonces lo puede repetir, ¿ok? Mencionar el impacto que tiene este comportamiento. ¿Cómo afecta los tiempos del proceso, los costos, la relación con los demás, la confianza del equipo, la confianza en el individuo? Porque de alguna manera no se está llegando al resultado. No vamos a exagerar con estas distorsiones cognitivas que ya vimos siempre, nunca, terrible, horrible, malísimo. O sea, no, por favor, ya vimos lo importante que es no usar esas palabras en el módulo que vimos hace un momento sobre distorsiones cognitivas en los elementos de la comunicación. Hay que señalar las áreas de oportunidades y los aprendizajes. A ver, cuando las cosas no suceden como se espera, nos queda la experiencia. Y esa es una pepita de oro que hay que rescatar para poder hacerlo diferente, crecer, prevenir y con todo esto transformar la situación. ¿Qué otros errores podemos encontrar para dar un feedback? Cuando estamos juzgando, criticando, menospreciando al individuo por un suceso, ¿ok? Y por cómo reaccionó ante ello. Cuando este feedback anula el mensaje positivo, ya sabes que te dicen, oye, es que eres muy trabajador, eres muy puntual, pero vas a hablar de la situación negativa, pero invalida lo anterior. Evitemos los pero, porque es como si borraras toda la anterior. O sea, cuando decimos pero en una conversación, pero lo anterior ya no existe, ¿ok? Entonces, procuren no ocupar jamás un pero. Puede ser, y sin embargo, o a pesar de, sucedió esto. Cuando el feedback es muy largo, hay gente que echa unos choros, que tiene un nivel de protagonismo, que tiene una verborrea, que no se da cuenta. Entonces, largo no funciona, ya se fue y regresó. Me decía alguna vez un gerente que cuando el director de la empresa le daba un feedback negativo, que además tenía la mala costumbre de hacerlo delante de los demás, y eso es muy tóxico, él ya estaba en Disneyland imaginando que iba a ser el fin de semana. Él ya no estaba poniendo atención a lo que la persona le estaba diciendo. Entonces, cuidemos los tiempos y seamos mucho más específicos porque si no, miren, se nos pierde la historia. Cuando el feedback insinúa amenazas, ya la otra persona sube las barreras, se pone también un poco en una situación de defensa, entonces ya no funciona el feedback. Y también cuando usamos humor negro, somos sarcásticos, somos irónicos, estamos lastimando incluso la confianza de la persona. Estamos lastimando la relación, la estamos erosionando, estamos haciendo un ambiente ríspido, árido para los cambios, así que no podemos incurrir en eso. Algunas sugerencias para dar un buen feedback: prepárate, prepara la entrevista, prepara los pros, los contras, los posibles escenarios, qué le vas a decir, cómo esperas que reaccione, qué te gustaría que pasara, cuáles son las posibles opciones. Y hay que poner mucho acento, mucho énfasis en los objetivos y en las ventajas cuando estamos dando este feedback, porque lo que buscamos es desarrollar. Damos un feedback para hacer crecer, porque la persona es parte del equipo y el equipo va al ritmo del más lento y necesito que esta persona que tal vez no tiene el resultado pueda hacer cambios para que vayamos mejorando. Hablamos de las competencias, no de la personalidad, no de las opiniones, sino este nivel de competitividad que la persona tiene o todavía no tiene para que al darse cuenta tome acciones diferentes. Hay que escuchar, no interrumpir. A veces es permitir que la persona se desahogue. Puede estar sorprendida, puede estar enojada, puede estar triste, puede de verdad estar en diferentes estados de ánimo y hay que permitir
que dé su punto de vista, porque siempre eso construye la conversación para que pueda haber una transformación. Finalmente, evitemos el debate de ideas. Es que el otro, es que a mí me culpan, pero aquel también lo hace. Bueno, es que el otro tuvo, a mí no me dijo, yo pensé que tú pensabas. Entonces, pongamos foco en el futuro, hacia dónde vamos con esto. No estemos lamentándonos, ¿ok? Subrayemos los puntos fuertes, qué sí se tiene, con qué sí contamos para hacernos cargo y veamos cómo esos puntos débiles, áreas de oportunidad, las podemos transformar para poder empoderar, además de cerrar siempre un feedback con un enfoque positivo, porque somos un equipo y eso es lo que buscamos a través de estas herramientas en la cultura, en el impacto que tenemos aquí en Grupo Ruyat. Y aquí es donde aplicamos todo lo que hemos visto en este e-learning de asertividad. Además, veremos más adelante cómo aprender a negociar los acuerdos para hacernos cargo después de un feedback y también en una conversación para poder hacer de mejor manera nuestra negociación.